Bienvenidos otra vez, qué alegría volverlos a ver y volvernos a ver aquí también. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ya no son 12. Muy bien, hola. ¿Cómo Oiga, están? estamos como en un lugar diferente, ¿no? Esta vez tenemos set diferente ¿Qué pasa? El gozo del Señor. y esta vez tenemos sillas. Muy amén, Juan amén. Camilo, estás como disfrando tú. No, yo una cosa estoy feliz. espectacular. O sea, ahí donde me ven en cada capítulo, yo sufro, yo ya todo. Que no se convierta en sirena, por favor. Es real. Bueno, y cuéntanos, Andrew, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo Oiga, estás? la semana espectacular, mucho trabajo, muchas noticias, pero de verdad que Dios ha sido bueno siempre, todo el tiempo, así que de verdad, muy bien todo. Bueno, top, brutal. ¿Y tú, Lau? Bien, también mucho trabajo, gracias a Dios. Pero pues gracias a que hay trabajo. Y bien, ahí vamos. Bien, con salud y licencia también. Salud. ¿Cuál persona? Oiga, se metió Balú, no sé. Venga, Ay. salude. Balú, Balú, venga. Balú. Ay, Ahí Llegó el Balú. trapero, Balú. amigos. Con esto limpiamos Tenemos, el set. Ay, no. No, mentira, Juan se les estaba pone- malo con Balú. tenemos ¿Qué dice? mascota oficial. Ay, hombre. Ustedes ahí casi no se dan cuenta, pero aquí es bien alto. Estamos asustados. Ya no hay oxígeno. Andrés está a la orilla. Sí, literal, estoy aquí un poco... Oiga, ¿ustedes se acuerdan, para los que son fieles en el podcast, ustedes se acordarán que Juan Camilo podía incendiar su casa solo haciendo así? Este piso no, pero estamos en ese lugar. Así es. Por favor, no creen mucha estática. Bueno, hoy vamos a los que son fieles en el podcast y ya escuchan el capítulo de amistad. Si no lo han escuchado, vayan, es mi capítulo favorito. Tocamos un tema de está bien tener amigos, pero ¿qué pasa cuando esos amigos nos hacen una embarrada? ¿O qué pasa cuando alguien cercano nos hace una embarrada? ¿Qué tan fácil es perdonar? Hoy vamos a hablar del perdón. ¿Qué te parece si empiezas tú, Andrew? De una, Cuéntanos eso va. qué eso piensas. Va, eso va, escuchemos. El no perdonar nos quita la sensibilidad del amor, nos estanca espiritual y emocionalmente. Sí, es decir, yo considero que cuando nosotros no perdonamos una ofensa, cuando nosotros no perdonamos a una persona que de cierta manera nos afectó, porque eso yo creo que hace parte del mismo perdón, eso nos afecta, al momento de nosotros no perdonar estamos como levantando un muro en nuestro corazón que no nos permite avanzar, incluso como decía allí, en la vida espiritual, pero también en la vida cotidiana, porque pues evidentemente vamos a comenzar a rechazar actitudes de personas, vamos a comenzar a rechazar incluso personas porque sí, porque hay como una astilla, hay algo que no nos permite ir un poquito más allá, justamente porque debemos tratar de soltar eso para que podamos avanzar. Yo creo que eso es la base de lo que estoy diciendo en el audio. Es como ese muro que no nos permite avanzar. Sí, o sea, digamos... Todos me miran. Pero... Pero sí, o sea, yo digo que lo que tú comentas es una amargura bastante fuerte, que creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Como, no, esta persona me hirió y realmente yo lo que hago es levantar un muro en donde para no volver a ser herido, digamos que, o sea, como que cambio inclusive mi propia personalidad y cambio inclusive mis propios pensamientos de lo que yo considero en las relaciones para que no vuelva a pasar. Entonces, digamos que no digo que es algo que las personas hagan o que nosotros hagamos de una forma como consciente, como voy a levantar un muro para que todos me odien y yo Total. no tener relación, pero sí de una u otra forma como que creamos esa coraza que hace que nos mostremos como si no sentimos nada, o sea, no le demostramos nada a nadie y a la vez, digamos, evitamos, entre comillas, ese dolor que nos pueden generar las otras personas. Aunque siento que muchas veces sí lo verbalizamos y no nos damos cuenta hasta que lo decimos en voz alta, y es con los votos. Como yo nunca voy a permitir que un hombre me maltrate, o nunca voy a permitir que me por debajen por ser mujer. O bueno, como esos votos que a veces uno hace, que inconscientemente uno dice como no está mal, pero cuando uno revisa la afirmación dice como bueno, ¿y esto de a qué ha venido? O sea, ¿será que de pronto ella ha venido de un ambiente muy machista o de matriarcado, o de pronto tiene una figura errónea acerca de la masculinidad? Entonces siempre detrás de eso sí hay una herida. Entonces yo siento que también hay que descubrirnos en eso, como, bueno, yo qué promesas me he hecho, qué votos he levantado, que pueden tener una buena intención, obviamente para cuidarme a mí, a mi familia, bueno, a mi futuro, pero de pronto de dónde viene. Si está bien que yo sea tan prevenida o precavida en esa área, entonces
podría pasar. ¿Cómo analizar? El punto, justamente lo que dices, de hecho tiene que ver mucho con mi audio, ahorita lo escuchamos. Qué bueno. No quiero, Juan. ¿Qué pasó? No, que él dijo que no quería escuchar. Necesito desquitarme con alguien. ¿Dónde está Balú? Eso es solo para conocedores de la gloria de Lucho. Porque nunca me lo vi, pero me lo vi en TikTok, me apareció un video. Excusas. Todo, la camisa acaba. Yo la veo la gloria. Se voltea acá, todo Lucho tatuado. El concejal de mi vida. Entonces está muy relacionado, ahorita lo escuchamos, y es justamente lo que dice Lau. A veces nosotros nos llenamos de argumentos en contra de la otra persona para evitar ser lastimados, pero a veces en ese proceso de perdón nosotros tenemos que volver a ser vulnerables para empezar a perdonar realmente. Claro. Y aparte porque eso te hace perder mucho, porque la falta de sensibilidad, que al final lo que crea ese muro, es no permitirte pues experimentar, sentir, expresar, te va a privar de mucho. Entonces como, bueno, sí, los otros no van a recibir, pero realmente el que se va a perder la mejor parte vas a ser tú. Y estaba pensando que ese muro, de hecho, lo hemos insinuado, pero no se ha hecho de forma directa. Ese muro que tú levantas es tanto de ida como de vuelta. Es decir, ese muro que tú levantas a ti no te permite avanzar, que es lo que venimos tocando, pero ya lo comentaba Laura, ese muro tampoco permite que ser sensible a lo que está en el exterior, y de esa manera tampoco puedes avanzar. Incluso, Y recibir. exacto, incluso lo que harías con el paso del tiempo es haciendo que ese muro siga subiendo, porque hay cosas que de pronto nos superan en el día a día, logran ingresar, pero claro, una vez logran ingresar, lo que yo hago es intentar que eso mismo que me pasó, voy subiendo el muro, y eso a la postre termina pues resultando en que a la próxima vez que me pase eso mismo, listo, el muro, y va subiendo y es fuerte. Entonces creo que es perdonar. E inclusive, digamos, llega a crearte a ti escenarios irreales. O sea, como esta persona me está hablando porque me quiere hacer exactamente lo mismo que me hizo la otra persona. Claro. Y a veces la gente ni se le pasó por la cabeza y uno anda amargado pensando que todo el mundo le va a hacer uno de todo, pero que va, o sea, realmente es un escenario que uno muchas veces se crea en la cabeza por no perdonar, que inclusive, o sea, es loco porque te lleva inclusive al mismo aislamiento. O sea, que al final es lo que el patas quiere hacer, o sea, aislarte completamente de tus relaciones. Claro. O sea, no solamente con la falta de perdón te vas a amargar tú, sino lo que decía Lau, te vas a privar no solo de experiencias y de gozarlas, sino también de muchas relaciones que muy probablemente hasta vienen a traer sanidad en tu vida. Entonces, creo que es súper importante como que identifiquemos ese muro, cómo lo levantamos. Si quieres, pongamos el audio. Listo. El proceso de perdón es para nosotros y no para las otras personas. Ahí es donde digo que, digamos que mi punto se conecta con el tuyo, y es que también parte de dejar esos procesos de perdón, parte de quitar esos muros en el proceso del perdón, es poder soltar a la otra persona. Y voy a ser un poquito explícito con lo que voy a decir, pero históricamente antes, cuando una persona mataba a otra persona, lo que hacían era tomar el cuerpo de la persona que había sido asesinada y la amarraban con el asesino y lo colocaban en un pozo. Cuando el cuerpo se pudría, empezaba a infectar a la otra persona, al asesino. Uh-huh. Y ese era, digamos que el castigo que tenía el asesino. Cuando digo que el proceso de perdón muchas veces es para nosotros mismos, es porque nosotros en ese momento, cuando no perdonamos a alguien, tenemos el peso de la otra persona encima. Pero cuando perdonamos a alguien, lo que hacemos es quitarnos el cuerpo que lleva de la otra persona, porque ese perdón nos empieza a carcomer, empieza a ser tóxico para nosotros. Wow. Sí, total. O sea, yo digo que, o sea, creo que uno siempre piensa que porque uno no está perdonando a alguien lo está castigando, ¿cierto? Entonces nos volvemos indiferentes y nos volvemos secos o nos volvemos como cambiamos con esa persona y creemos que lo estamos castigando con eso, pero en realidad a largo plazo esa persona nos va a superar.
¿sí? O sea, va de pronto, si ella hace ese proceso o esa persona hace ese proceso, pues va a superar en cierto sentido el rechazo que nosotros le hacemos. ¿Quién es el que queda con el bulto, como tú dices, con el cadáver? Pues nosotros. Entonces, como que perdonar es algo que requiere que uno deje su propio orgullo a un lado, claramente. Y eso no es tan fácil. Ahora, yo creo allí también que sí, efectivamente es para nosotros, efectivamente nosotros salimos beneficiados del proceso de perdón, sin embargo, hay ciertas ocasiones en donde sí es necesario hablar con la otra persona al respecto. Hay momentos en donde efectivamente nosotros debemos hacer el proceso de perdón nosotros, perdonar nosotros y quitarnos la carga nosotros, pero hay momentos en específico donde sí es necesario acercarse a esa persona para pedirle perdón y para que seamos nosotros también perdonados. Pero eso obviamente va en muchos contextos. Primero tenemos que ver el contexto, si nos podemos acercar a esa persona, si no quedamos mal con esa persona, si esa persona, por ejemplo, murió y no alcanzamos nosotros a decirlo, pues obviamente todo ese proceso va a ser interno. Pero si nosotros vemos la posibilidad de poder ir a hablar con esa persona para que nos perdone, para que seamos perdonados y que el perdón, digamos que se termina de consumar, yo creo que es necesario, creo que es valioso y debemos hacerlo, dependiendo del contexto, por supuesto. Sí, o sea, si tienes que ir a perdonar, hablar con alguien, ve. Esta es la señal. Pausa, ve. Amén, amén. Escríbele lo que sea. Sí. Pero termina de ver esto, por favor. Pero reanuda. Sí. Y dale a like. Y suscríbete. Y comenta. Y vuelve a verlo. Sí, algo que yo quería decir era como que a veces nos creemos que nuestro perdón es muy valioso y es en lugar de castigarlo, a la otra persona vamos no dándolo, decimos es como no, pero es que mi perdón es muy grande, o sea, como que no lo merece. Entonces creemos que tenemos un superpoder que no podemos dar. Y por el contrario, o sea, si a nosotros mucho hemos recibido y se nos ha perdonado, pues cuánto más debemos dar. Entonces, ver también que el perdón debe ser más parte de la cotidianidad de lo que uno piensa. O sea, debe ser algo diario, debe ser algo rápido, debe ser algo constante en lo que debemos meditar, porque debemos estar constantemente limpiando nuestro corazón. Y pues como cultivando y manteniendo una buena sanidad, como en nuestras relaciones, sí, por decirlo así. Ahí puedes, ¿vas a decir algo? Sí. Y me parece súper importante esa parte que acabas de decir, porque a veces nosotros le damos mucho valores al perdón, cuando el valor lo debería tener la relación. Entonces nosotros decimos, no, es que no se merece mi perdón, pero estás dispuesto a dañar esa relación, a dejar eso, e incluso si no te quieres volver a hablar con la otra persona, la Biblia es muy explícita, sí, en que si quieres buscar a Dios y tienes problemas con tu hermano, antes de entrar al altar, ve, lo solucionas y luego vuelves. Y es que de todos modos no estamos diciendo que cuando tú busques a esa persona, cuando tú hagas el proceso de perdón, pues se van a volver los mejores amigos otra vez y que van a estar ya 10 de 10 en el primer momento, en la primera semana después del perdón. Pues no, obviamente todo es un proceso y tú tomas la decisión, y lo hablamos en el capítulo de la amistad que decía Juan David al principio, tú tomas la decisión si seguir por ese camino o pues al contrario, seguir por ese camino del perdón y por ende que la amistad se haga más fuerte, o al contrario, tomar la distancia, tomar una distancia que es importante. Cuando es un mimo, ¿no? O sea, en los semáforos muchas veces estás... Es que Andrés va a editar acá y va a dar el botón de like. Y ya suscribes. Tengo que aceptar que Juanda cuando está al lado mío me desconcentra cuando comienzo a hacer. Yo soy como, y sí. Literal, yo algo así, porque el otro tocando yo de por sí que soy bien lento para procesar mis ideas. ¿Vamos al siguiente? Sí, de una. Siempre es necesario el perdón, pero a veces también hay que restituir. Bueno, veníamos hablándolo. Sí, justamente lo que veníamos hablando. Sí, pues creo que es claro, pero bueno, es como más de algunas relaciones, no es suficiente con solamente perdonar o hacer el proceso interno uno, sino también es necesario ir a la otra persona y restituir. Y con restituir hablamos de algo más que las palabras, y es de pronto un regalo, una salida, una invitación. Cualquier $1,000,000, sí, normal. Sí, normal. ¿Quién nos quiera pedir perdón monetariamente? Ajá. El Neki. Y que entonces es bueno como también eso, como esa es como la milla extra y es como donde tenemos que ir, y es como bueno, sí, la embarraste, pero bueno,
hay que cultivar esto. O sea, fue bastante profundo o está bastante roto, entonces tienes que poner un poco más de tu parte. Sí, digamos, claramente no es como buscar, como comprar el perdón de la persona. O sea, como que... No, o sea, no, le hice severa embarrada, entonces le compro 6 vacas para que, o sea, para que me perdone, ¿sí? O sea, creo que ahí la clave de la restitución es, también puede ser algo que tú, Interesado. como que necesariamente puede que le compres a la otra persona, pero puede ser una acción muy concreta que la otra persona también necesita que tú hagas, ¿cierto? Si la relación se rompió por algo en particular, pues demuestra realmente con una acción que muestre lo contrario, es decir, si tú de una u otra forma dijiste mentiras, restituir es también, voy a decirle la verdad a esta persona, ¿cierto? Voy a empezar a realmente cambiar mi carácter. Y a partir de eso busco espacios, busco regalos, busco momentos, busco citas si es necesario para que se restaure la relación. Porque claramente, en mi opinión, sí es muy importante que si nosotros estamos pidiéndole perdón a alguien, pues haya esa acción, pero también cuando nos están restituyendo tampoco que seamos orgullosos. O sea, si vemos intención en alguien de realmente buscar restaurar eso, tampoco es como rechazarle y decir, eres un hijo de madre y no vuelvo a hablar contigo jamás, cuando la persona está dando un paso para restaurar esa relación. Aunque si realmente no quieres, pues tampoco estás obligado a hacerlo, ¿no? Exacto. O sea, como que si realmente la persona puede tener la mejor intención, pero no quiere, también estás en tu libre decisión de decir, no, mira, gracias por tu intención, pero yo creo que para mí va hasta acá y ahí se debe quedar. Entonces, también es respetable. Exactamente, la intención no tiene que ser tanto así. De hecho, me parece que hay 3 cosas súper importantes en el proceso de perdón, que viene siendo la intención, la disposición y la vulnerabilidad. Porque tenemos que tener esas 3 partes de ir con los brazos abajo, no en señal de pelea hacia la otra persona, tener la disposición de escuchar, de dialogar y ser intencionales en lo que queremos hacer. Tal vez no es una cita, pero sí es una palabra o un abrazo que necesita. Se ve mucho en la parte familiar, ¿no? Te agarras con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, tal vez lo único que necesitan es un abrazo. Entonces, esa parte me parece fundamental. Sí, porque hay muchas personas que cuando van a pedir perdón, porque saben, hay algunas personas que saben que tienen que pedir perdón por obligación, porque está bien y demás, entonces ellos piden perdón, o esas personas piden perdón, pero todavía les queda como esa rencillita y cuando van a pedir perdón van en cambio de Con el con la puñal. intención, sí, exacto, con la intención de bajar la cabeza, lo que van es con el puñal. Ajá, con Lo la que van es pollita. queriendo alterar la pollita. Alguna ocasión tuve la oportunidad, por cuestiones de la vida, de ver un proceso de perdón de 2 personas que pasaron, pues, o sea, se estaban perdonando entre ellas. Y lo que pasó en ese momento fue, listo, yo te pido perdón por esto, pero nada. O sea, le estás pidiendo perdón. Y entonces, perdón es perdón, pero nada. Entonces, la otra persona comenzó a responderle y la otra persona comenzó a responderle No, y y la otra ya se persona comenzó a agarraron otra responderle y vez. volvieron otra vez a la Obvio. misma pelea. Porque no es la gracia del perdón. Cuando tú vas a pedir perdón, ya tú debiste hacer un proceso interno de haberlo perdonado pero nada. Yo creo que es verdad. importante. Eso es Exacto. súper Y importante. ahí entra la parte de la vulnerabilidad. O sea, yo no entro de forma defensiva, yo entro de forma vulnerable a escucharte y a ver cuál es tu opinión. Y no vamos a estar de acuerdo, somos personas, somos seres humanos. Pero también otra parte importantísima del perdón es que el perdón es como un hueso. Y, Ah, sí, De sí. personas. y de personas. inclusivo. Obviamente, súper inclusivo. Perdón, perdone. Aquí perdone. vamos a todos. A todos. Vamos a todos. Eso. Oigan, ustedes le pedirían perdón a un animal. Perdón. Déjenlos en los comentarios si ustedes le pedirían perdón a un animal. Ay, sí. Cuando obviamente obviamente haciendo sí. pizza o algo así sin Sí, sí, querer, claro. ¿no? Ay, no sé qué. Está bien. Dejarlo vivir. Continúa. Nos vamos a ir súper. El, Que Valo es el desesperante, perdón amigos. es como un hueso. O sea, las relaciones son como un hueso. Y lo que le pasa a nuestros huesos es que cuando se rompen, en esa zona donde tuvo la fractura, se vuelven más fuertes. ¿Sí? Se crea una capa mucho más fuerte. El perdón es esa sanación del hueso. Cada vez en las relaciones siempre vamos a tener problemas. Pero cada vez que pedimos perdón y empezamos a restituir,
empezamos a cada vez fortalecer aún más esa relación. Sí. Yo quería decir algo que me acordé y es como el perdón, lo que dijo ahorita Juanda. Y yo Juanca. Siempre nos pasa. Cuando dijo Juanda. Yo soy como Juanda. que necesitas esas tres cosas como en ti, también va sin peros, pero también es como hay que tenerse paciencia. O sea, por ejemplo, el perdón no me lo enseñaron en la casa. O sea, nosotros como que mi mamá era como, ella nos podía hacer lo que se les diera la gana, o sea, gritarnos, hacer algo malo, ella como autoridad, y ella nunca digamos que nos pedía perdón. Obviamente nos ha pedido perdón otras veces, pero digamos que la mayoría de veces no nos pedía perdón. Y ya, al segundo, al minuto nos decía, ¿quieres sopa de arroz? Esa era su forma de pedir perdón. Ajá, no, ¿quieres sopa de arroz? Y ahí donde tú no le respondieras. Era como, ¿no me va a responder? Entonces ahí ya empezaba, entonces obligatoriamente uno le tenía que hablar y entonces obviamente ya en la hablar ya uno como que rompía el hielo y ahí normalmente se iba restaurando la relación, pero eso no es una forma sana de perdonar, o sea, nunca hubo un tiempo para restituir, nunca hubo una conversación, nunca hubo nada. Entonces a mí me tocó, digamos que aprender a construir eso y aprender a perdonar. Y es como, es normal, o sea, nunca va a ser fácil, el perdón de por sí ya es bastante difícil, pero sí necesitas herramientas, digamos que algunas que a mí me han servido, es como la primera, como ir delante de Dios y darle todos mis argumentos, o sea, dar la pelea con Él. O sea, como, a mí no me pareció que me hubiera hecho esto, no me pareció que esto hubiera hecho lo otro, esto estuvo muy mal, o sea, yo también hice esto mal, pero tú sabes que Él también hizo eso mal. O sea, como todo eso y como llevar todos esos argumentos, excusas, lo que sea que en nuestro corazón cargas y entregarlo. Después, pues pedir perdón. Pedir perdón es decirle a Dios, dame perdón. O sea, porque realmente realmente con mi perdón no puedo. Entonces necesito que por favor me des de tu perdón para poder perdonarlo, porque realmente no quiero perdonarlo o me siento de esta forma. Y en ese entregar también van las emociones, ¿no? Y el tercero es como que Dios nos da la oportunidad de ponernos en sus zapatos, es decir, como, así como se equivocó, yo también he necesitado mucha gracia y quizás no entiendo la otra parte, quizás tuvo un mal día, quizás, digamos, como no, buscando justificarlo porque hay cosas que no son justificables, pero sí como tratar un poco de entender cómo y reconocer, bueno, yo de pronto también tuve parte en esto. Y ahí ya va a ser mucho más fácil cuando tú hayas hecho esto, que puedas con un corazón vulnerable, llegues con un corazón vulnerable, con una buena disposición, con todo lo que dijo Juanda. Pero sí creo que ese es el proceso de perdón que pues, a mí particularmente me ha servido. Listo, vamos con el de Juanca. El perdón nace de un corazón que es consciente de que es débil y que necesita ser perdonado todos los días. Todos los días. Amén, hermano. Gracias. No, realmente creo que pues todo lo que hemos venido hablando lo resumo un poco. Creo que nosotros vamos a ser mucho más hábiles para perdonar cuando sabemos que Jesús nos perdonó antes, ¿no? Creo que algo que personalmente a mí me ha pasado mucho y que me ha ayudado mucho a perdonar es que... ¿Te dio frío? ¿No lo recibió? Cada vez que me acerco más a Dios me doy cuenta más de lo impuro y de lo pecador que soy, en el buen sentido. Es decir, no sé si ustedes han escuchado esa parte en donde Isaías dice como, o sea, tiene una revelación de Dios y lo primero que él dice es, o sea, soy indigno de verte, soy hombre de labios impuros, ¿verdad? Creo que realmente el poder tener una revelación de todo lo que Dios nos ha perdonado, que no ha sido nada sencillito, o sea, la primera persona que venga y me diga que es una persona buena es la persona que más dificultad va a tener para perdonar, que más argumentos va a tener para no perdonar a alguien, porque considera que es muy buena. Entonces, si yo soy tan buena, si yo hago las cosas tan bien, pues realmente, porque esa persona merecería mi perdón, o porque también yo debería pedir perdón. Entonces, creo que el acercarnos a Jesús nos da una muestra de que, pucha, el hecho de que Dios nos perdonara fue algo muy valioso. O sea, y el poder recibir ese perdón todos los días de parte de Él, a pesar de las cosas malas que hagamos, no solo nos trae libertad, sino nos da la posibilidad de perdonar y amar a las personas de una forma... Hay algo que tú dijiste en el audio que me gustó un montón, que de hecho lo repetí, es todos los días. Para mí todos los días, y ahí tengo una opinión y es, nosotros decidimos perdonar. Está en nuestro corazón y en nuestra decisión si perdonar o no, sin en ese momento ir a decirle todavía te perdono. Está en nuestra decisión perdonar, pero yo sí considero que es diferente el perdonar, mi decisión de perdonar, que debe ser diario, a el proceso de sanar
la falta que nos hicieron. Cuando nosotros perdonamos, listo, yo decido perdonar, lo llevo a Dios, llevo el sentimiento a Dios, lo suelto y de ahí en adelante comienza un proceso de sanidad, que creo que es importante también hacer como la diferencia, porque las personas piensan que uno perdona y se le olvida. No, uno perdona y comienza un proceso de sanidad y después con el tiempo uno lo recuerda sin sentirse mal, lo recuerda como calmado, lo recuerda, ok, me pasó esto, no me hubiese gustado que me pasara, pero aún así me pasó y lo recuerda como con ¿cómo se diría? Como con tranquilidad. Como ni siquiera indiferencia, pero sí con paz. Exacto, yo creo que la palabra es paz, entonces sí, es importante. Y ahí de hecho tú mencionas una parte que es, yo creo que primordial en toda la parte del perdón, y es primero ir a Dios para pedir ese perdón. Porque nosotros en nuestra carne no podemos perdonar todo. Entonces el punto principal, el punto de partida, todo proceso de perdón, por mínimo o grande que sea, va a ser pedirle ese perdón a Dios que nosotros no podemos dar en nuestra carne. Yo pensé que yo todos iba a decir lo que yo iba a decir y no. Sí, la primera parte fuiste Sí, toda... ella fue re... Y fue que cuando te estabas diciendo lo de como, ay, no olvido. Pero yo siento que algo que para ti es muestra de que tú realmente no has perdonado es que tú lo echas en cara. O que tú recuerdas y te duele. Entonces también es un buen punto para decir, bueno, eso quizás todavía me duele, no lo he perdonado como yo he querido. Entonces ahí es como otra vez debemos ir a Dios y hacer este proceso que cuenta Andrés para sacarlo totalmente. Y lo otro que a mí también me sirvió mucho fue que pues te escuché en un podcast y es como el reconocer que, digamos, en un grupo... ¿En cuál? Echarlo al agua, no importa, aquí lo Creo que etiquetamos. es en Corazón de Luna o en Expuestas. Ok. Y, Que a mí, yo... Sí, yo también hago un Yo camino. también te escuché como te escuché en un podcast y yo, ¿cuál? Por eso todos me miraron. Las 12 vacas. Juan Camilo tiene otro podcast. se llama? Las 12 vacas. Aquel Las se 12 llama Ahora sí Bacóstoles. somos 12. Sí, aquí sí somos 12 se llama. bueno, es que si estamos en un grupo de personas normal, reconocer que la persona que más necesita gracia, perdón, soy yo. O sea, y eso es humildad y es matar el orgullo. Y es como, si están en tu familia, reconoce que de todos, de tu papá, de tu hermana, de tu tío, de tu primo, el que sea, tú eres la persona que más necesita gracia y perdón. Y cuando tú reconoces eso, ahí pasa lo que tú decías, como que tú eres consciente de que también te has equivocado y que otras veces también te han perdonado. Entonces, eso también facilita que tú puedas dar el paso. ¿Puedo decir algo súper rápido? Y es, también es muy importante también reconocer que hemos sido heridos. Porque creo que conozco mucha No gente... me dolió, como los niños que se caen. Ah, No me dolió. Uy, mi sobrinita es re así. O sea, ella se cae y ella se levanta y está... Y la lágrima acá le va. Y yo, bebé, ¿estás bien? ¿Te dolió? No. Y yo, ¿tienes la rodilla abierta? No. Ay, mentira, no, se le abrió la rodilla. Pero yo, por favor. Hermana, si me escuchas. Pero Juanda no se le dijo abrió que la de ahí rodilla. en adelante se le hará más fuerte. Sí, Ah, ya, bien, más es como un fuerte, hueso, es como un exactamente. Entonces, como que admitir y decir, no, sí me dolió. O sea, me dolió lo que me hiciste y realmente, o sea, identificar esa emoción. A mí me pasa un montón. A veces hay gente que a mí me dice cosas y yo le echo el chiste y yo sí, o sea, como que realmente identificar que hay cosas que nos duelen, así hubiera sido un chiste, o así realmente en ese punto, digamos, como, no, a mí me dio igual, me vale cero. No te vale cero, o sea, sí te importa. Eso es brutal. Entonces, como que aprender a reconocer eso es también, creo que uno de los primeros pasos. No, o sea, si tú no reconoces que fuiste herido, no puedes ser sano. O sea, Y además, si se supone que no te dolió, que vas a perdonar. exacto, por Exactamente. eso. O sea, es el Total. primer paso. O sea, si tú no reconoces que te dolió, ya, o sea, como que toman. O sea, porque no vas a poder empezar un proceso de perdón, no vas a poder llevar a la cruz, no vas a poder hacer absolutamente nada. El perdón endurece, el no perdonar endurece un montón el corazón. Y eso, por eso, ¿Qué decía? exactamente, por eso mismo, repito lo que dije ahorita. Dios dice que si quieres buscarlo a Él, primero perdones lo que tienes. Porque ¿cómo vas a llegar a Dios con un corazón duro? Duro. ¿Cómo vas a llegar a establecer una nueva relación de pareja con un corazón duro? ¿Cómo vas a ir a tener un matrimonio cuando tienes las heridas de tu familia
Y entonces tú ya Esa cara que tienes... acabo de hacer Laura es porque atrás está su esposo. Saluda, Santi, saluda. Y él me esquiva la mirada, ¿no? Él me esquiva. Me esquiva. Santi, ya. Sí, literal. Mentiras, ¿Cómo no, vas no. a iniciar un matrimonio si tienes todas las heridas de tu pasado porque no las has perdonado? Pero igual, o sea, aún así tengas un corazón duro, Dios está igual. La Biblia dice que Él nos cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, Exacto. si tú dices como no, es que yo siento que es demasiado. O sea, como que hay un punto en el que, por ejemplo, cuando a mí me pasó, que apenas como que yo conocí de Dios, yo dije como no, yo soy demasiado quebrada. O sea, como que yo fui consciente del estado en el que estaba mi corazón y era como podrido, con murallas caídas y rotas y sucio, y, o sea, horrible. Y yo decía, es demasiado. O sea, como que a veces uno puede llegar a sobreacogerse tanto que uno dice como no, no puedo. Y es cuando uno tiene que ir delante de Dios y decir como, mira, definitivamente yo no puedo arreglar esto. O sea, no puedo perdonar todo lo que me han hecho, no puedo reconstruir mi pasado, no puedo creer que dejo de ser esto para hacer otra cosa. Entonces, Dios igual puede hacerlo. Bien, bueno, y ahí está. Esto es Ya no son 12. Vamos a dar conclusiones rápidas, Wanda. Conclusión. Tengo mucho frío. Por dos, amigos, por algo se llama esto es Río verdad, Frío. es verdad. Río Sí, en serio se llama Río Frío. Y el río es más frío. Acabas de decir dónde vives. En internet. ¿Qué dijo? No, Se me he llama Río cogido- Frío. Me he cogido todos los chistes como 5 segundos después. Ella ya en la casa. Conclusiones. Bajémosle el precio a nuestro perdón y aumentemos de valor la relación. Que el perdonar sea una rutina y que puedas cosechar la humildad en tu corazón siempre. Dios ya te perdonó. Que realmente, si nunca has sentido que nadie te ha perdonado en tu vida, Dios ya te perdonó. Y por ese mismo perdón que Él te dio, hoy puedes perdonar a esa persona que tienes en tu corazón y que sabes que debes perdonar, y poder ser libre en tu corazón y tener paz. Ay, qué bonito. No permitas que el perdón te consuma el corazón, porque va a llegar un momento en donde salir de allí va a ser mucho más difícil que si decides perdonar hoy. Esto ya no son 12, muchachos. Chao, chao. Bye. Tengo frío.